Muy buenas noches ya. Sí, buenas noches, Luis. Gusto de verlo y escucharlo. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, primero me gustaría comenzar consultándole por esto que veíamos en la tarde, también en Palacio, este tema de la ley que ha reducido a 8% el tema del IGB para todo lo que tiene que ver con las empresas vinculadas, digamos, al sector turismo, ¿no? El tema de hoteles, restaurantes, alojamientos. ¿Qué le parece esta medida? Mira, yo queriendo mucho al sector turismo, creo que es una política equivocada, ¿no? Lamentablemente aquí no van a poder hacer los adecuados descuentos tributarios como corresponden, porque no calza, ¿no? Entre el 18 y el 18. Siempre este es un impuesto en cascada. Vamos a explicar lo que es el impuesto. A ver. El impuesto del IGB es un impuesto en cascada que va cobrando sobre el valor agregado generado. Entonces, los que pueden tener mayor ventaja en el uso de esta posibilidad de ir generando algún descuento, alguna ganancia, van a ser los grandes hoteles, los restaurantes más grandes, los que tengan mayor capacidad, pero los más chiquitos no, porque suelen comprar, por ejemplo, en los mercados en vez de los supermercados o en cadenas de proveedores particulares. Cuando vas a hacer el descuento tributario, no vas a poder conseguir ese descuento tributario porque lo compran en el mercado que no paga el IGB, por ejemplo. Ajá. Entonces ahí están haciendo una pérdida y están desordenando el esquema tributario del país. O sea, el Perú tiene un sistema bastante transparente, bastante ordenado, con un impuesto es alto, reconozco el IGB, pero ordenado y con esa posibilidad de hacer estos descuentos tributarios adecuadamente, ¿no? Que uno hace cuando hace las compras. Entonces, es muy malo para la caja fiscal, que ahora estamos en una mala situación en términos de caja fiscal. La economía no va a seguir creciendo a un ritmo acelerado, como hemos visto en otros años, sino más bien lo que se habla es que, por ejemplo, este año solamente crecerá más o menos 2.8%, menos de 3%, el próximo año también algo similar, porque no hay nuevas inversiones. Y en vez de ayudar directamente con un subsidio, como correspondería al sector que está más afectado, el sector turismo, lo que hemos estado haciendo es creando este tipo de trampas con el impuesto que enredan mucho más las cosas y no ayudan a recolectar más recursos de manera adecuada, ¿no? Correcto. Bien, y ahora entrando ya al tema político, ¿no? Que está bastante complicado en nuestro país. Ahora también el presidente de la República ha tenido nuevas declaraciones, en este caso en Piura, donde nuevamente ha hecho alusión a un tema de racismo, de que lo discriminan porque él no habla como ellos, de que nuevamente hay un ensañamiento contra su gobierno. Bueno, nuevamente ha atacado a los medios de comunicación, también señalando que emborrachan, esa es la palabra que utilizaba, emborrachan al pueblo con noticias falsas. ¿Qué le parece todo este discurso que tenemos entendido se ha radicalizado, sobre todo en las últimas semanas y a raíz de estas investigaciones en su contra y también que afectan directamente, por ejemplo, en este caso, a su cuñada, ¿no? A Jennifer Paredes? ¿Cómo analiza usted esta situación? Bueno, las denuncias periodísticas son sobre la base de investigaciones, ¿no? Entonces, no es que las denuncias periodísticas son inventos de los periodistas. Y ha sido además todos los medios de comunicación, anoche yo veía todos los medios de comunicación y ninguno es enemigo del señor Castillo. Algunos inclusive apoyaron en algún momento su posibilidad de ser presidente, ¿no? Entonces, no hay como enemigos, ¿no? Digamos directamente, sino gente que hace investigación periodística sobre la base además de informes que salen de la propia Fiscalía, ¿no? O sea, hay investigación claramente, la Fiscalía no está jugando, la Fiscalía ha sido bien clara al respecto también, que va a seguir con su investigación y va a hacer la corroboración de todas las denuncias que están haciendo antiguos colaboradores del señor presidente de la República, ¿no? Entonces, no hay ningún tema de racismo, como él menciona, o de división entre provincias y Lima, que es el otro argumento que suele decir, ¿no? Es más doloroso decir que celebre mal los aniversarios de dos provincias importantes como Huánuco y Arequipa, no reconocer su fundación histórica y no su independencia. Independencia. Eso demuestra, pues, sí. No, ya da pena, ¿no?
siendo el profesor, un desconocimiento de nuestra realidad histórica. Sí. Somos un país mestizo, un país con una multiculturalidad que el Perú es apreciado por eso internacionalmente, y lo que lamentamos es que quiera fomentar la división en vez de la unidad nacional, ¿no? Y para defender solo sus intereses particulares, porque políticas públicas no está haciendo. Al contrario, las pocas políticas públicas que está haciendo, como la que acabamos de hablar, Sí. son dañinas para la recuperación económica, desordenan los sistemas y lamentablemente no van a ayudar a las pequeñas empresas, sino probablemente a las grandes, que son las que van a salir beneficiadas. Pero usted digamos, le preocupa este escenario que algunos especialistas están señalando, por lo que tanto el propio presidente de la República como el premier Aníbal Torres han venido señalando en los últimos días con estas reuniones, por ejemplo, con los dirigentes sociales, donde el premier y Castillo convocaban a movilizarse, a que vengan de provincias hacia Lima para defender la democracia, con el premier Aníbal Torres diciéndole a los dirigentes que estaban en ese momento en Palacio, si cada uno de ustedes trajera 50 amigos o dirigentes de provincias aquí, generaríamos tremenda presión al Congreso de la República o le pondríamos miedo al Congreso de la República. Ese tipo de expresiones son preocupantes, ¿no? Porque se polariza aún más al país, se genera esta división o se acrecienta esta división en los actuales momentos que ya son complicados, ¿no? Y bueno, es un llamado casi a la sedición, si algunos lo llaman así, porque está atacando las instituciones básicas de la democracia de nuestro país. O sea, si bien el señor presidente de la República fue electo en el año pasado, él no fue el único electo. El otro grupo que fue electo, por más que no nos guste, está en el Congreso. Son los representantes del Estado que fueron electos por la población, y está diciendo, bájense a el Congreso, y eso está mal. Uno debe respetar las instituciones, así como respetar a otra institución que es sumamente importante, que es el sistema de justicia. Están diciendo que la gente del sistema de justicia, como es la Fiscalía y el Poder Judicial, están unidos para hacer un golpe de Estado. Eso es falso, están haciendo su trabajo. O sea, nos guste o no nos guste las decisiones que pueda tener tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, podemos estar en desacuerdo, pero lo que no podemos es convocar a la población a que se levante contra los otros poderes del Estado. Y ese es el riesgo. Ese es un acto que para mí es totalmente dañino para nuestra democracia y anticonstitucional per se, ¿no? ¿Y cuál sería la salida ante esta situación? Porque, digamos, de parte del Congreso también no se ve un tema positivo, ¿no? Las propias encuestas lo reflejan. Es más, actualmente la desaprobación del Congreso y la titular del Parlamento es mayor que la del Ejecutivo y que el propio presidente de la República, ¿no? Sí, es claro que el Congreso tampoco ha dado señales claras, pero es que porque las denuncias que han hecho ante la prensa, o la prensa misma, han sido bien claras. Han denunciado a los niños, por ejemplo, que todos son gente que está usando el pequeño poder que le ha otorgado el pueblo para sacar ventaja particular, ¿no? Para hacer operaciones que son medio extrañas, con los ministros de Castillo, aliarse con ellos y entrar en actos de corrupción. Y eso hace que todo el Congreso, que es una institución tan importante, porque no solamente emite leyes, sino también debería hacer el trabajo de fiscalización y de representación, se ve manchado por estos señores y estas señoras, porque también hay mujeres que están involucradas en estos actos de corrupción aparente. Entonces, eso es lo que nos duele, ¿no? O sea, nos duele ver que hemos puesto en el Estado a personas, a liderar nuestro Estado, a personas que son irresponsables. Ahora, es un llamado también para ellos a la reflexión, que tienen que comenzar a pensar seriamente en que tienen que eventualmente ellos formar un gobierno, porque esta situación se hace inviable y probablemente, yo no digo que esto vaya a suceder ahora, pero surja el tema de la vacancia, porque estas acusaciones o investigaciones son cada vez más sólidas alrededor del tema de las personas allegadas al presidente de la República, y es insostenible tener una persona con estos actos de corrupción tan cercanos, o al menos, como parece, siendo liderados por el presidente, ¿no? Entonces, yo creo que ante eso tienen que pensar seriamente en cómo van a dar el paso
a poder llegar a ciertos acuerdos que permitan una gobernanza saludable para el país. Y, por ejemplo, ¿cómo analiza esta situación que, digamos, se ha incrementado o se ha radicalizado desde el año pasado, como usted dice, cuando llega Castillo al gobierno? Pero, digamos, desde el propio gobierno, cuando asume también Pedro Pablo Kuczynski, usted recordará, la acompañó precisamente en la plancha presidencial, fue vicepresidenta. Ahí comenzaron los problemas también, ¿no? El enfrentamiento constante entre Ejecutivo y Congreso. Luego viene la renuncia de PPK, luego asume Vizcarra, esta aparición muy rápida de Merino, luego el gobierno interino de Sagasti, y ahora llegamos a Castillo. Y ya desde hace bastante tiempo vamos así, ¿no? Como que de tumbo en la política. ¿Cómo se puede generar políticas de Estado, digamos, que vayan a impulsar temas realmente prioritarios, importantes, fundamentales para el país, si andamos así ya hace más de 5, 6 o 7 años? Sí, yo creo que es obligatorio ya pensar en reales reformas en temas de, sobre todo en el capítulo político que tiene el país. O sea, es parte de la responsabilidad de este Congreso el generar normas que nos permitan tener buenos equilibrios de poderes, de que haya fortalecimiento de los partidos políticos en el buen sentido de la palabra, que no sean cascarones nunca más, que sean más bien aquellos que nos traigan ideología. Uno puede tener partidos de izquierda, de derecha, de centro, pero que están bien formados por equipos técnicos generados, porque si no hacemos esas reformas lo que vamos a repetir más de lo mismo, y es parte de lo que el temor de la gente, ¿no? Que, bueno, sale Castillo, ¿quién viene después, no? La señora Boluarte, que también está implicada en delitos, o está... Y que también y todo indica que el Congreso la va a inhabilitar, ¿no? Aparentemente sí, porque según lo que dicen los abogados, ella ha cometido actos que no están en contra de su función de ser ministra de la República, y es claro, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema, la señora Camones u otra persona dentro del Congreso. Al momento que lleguemos ahí, no sé cuándo va a ser, pero lo que tiene que pasar es que ahora deben pasarse algunas reformas de fondo y no hacer medidas populistas y engañosas que lo único que hacen daño es a la sociedad en su conjunto, baja la capacidad de ejercer unas políticas públicas de calidad. Yo creo que ya también en lo económico deberíamos pensar cómo vamos a ir hacia la recuperación económica y no ir generando iniciativas de gasto que le hacen mucho daño al país, y más bien hacer mucha vigilancia y fiscalización al gobierno en el entretanto, ¿no? Sí, y hablando de esta imagen que fue bastante llamativa del fin de semana, donde se le ve al presidente Castillo con estos efectivos de la policía que le atan los pasadores, le amarran los zapatos, como se dice. ¿Cómo toma usted esta imagen? Porque ha habido justificaciones de una lumbalgia, otros señalaban que era un chaleco antibalas, otros hablan de humillación para los efectivos de la policía. ¿Cómo ve este tema usted? Bueno, yo creo que los policías son personas muy respetables y lamento que hayan tenido que pasar por un evento así. Yo creo que ojalá solamente haya sido por ser serviciales, pero se ve el acto en los videos de que le pide que se le amarren los zapatos. O sea, no es que haya sido una cosa de que algún policía, digamos, haya querido ir más allá de sus funciones. Acá ha habido un acto donde además lo cercan, él pide que le amarren los zapatos, se le acercan varios. Esa no es la función del policía. Estamos en un momento de crisis de seguridad ciudadana. Los policías que trabajan, y yo he trabajado con muchos policías en lo que es seguridad del Estado, no están para servirnos en amarrarnos los zapatos. Nos ayudan y sí nos protegen de situaciones de peligro, pero nunca a los funcionarios o altos dignatarios, ¿no? Pero nunca es para hacer ese tipo de trabajo. De repente le pedimos que nos cubran, que nos ayuden porque hay una persona que nos pone en riesgo, pero nunca es para que hagan funciones, pues que son las cosas que podemos hacer normalmente. Yo a mí no se me hubiera ocurrido pedirle a alguien que me amarre los zapatos, ¿no? Y mis policías me hubieran dicho, señora, se les amarró el zapato. Yo bajaba y me lo hacía, nada más, ¿no? O sea, si algo pasaba. Así es. Bien, señor Arauz, y por ejemplo,
¿Qué hacemos actualmente con estos niveles de desaprobación tan altos, tanto del Ejecutivo y el Congreso? Y mientras tanto, la población, ¿qué? ¿Seguimos a la deriva? ¿Cómo tratamos de impulsar o mejorar la situación del país? Creo que los ciudadanos ya están tomando conciencia sobre este tema. He visto 2 marchas este fin de semana frente a la Fiscalía, dándole soporte a la Fiscalía, diciéndole que siga con su trabajo. No le están diciendo usted tenga la razón o no, sino simplemente haga su trabajo. Y han sido 2 marchas significativas. Entonces creo que eso muestra de que hay una población que ya se cansó de ver actos de ocultamiento de la información, de la falta de veracidad en el actuar, o la falta de transparencia en el actuar del Ejecutivo. Y es pedirle lo mismo al Legislativo. Yo creo que al Legislativo no hay que decirle que se vayan, porque no es el tema, no es lo urgente. Lo urgente es decirle, empiece a trabajar, haga su trabajo legislando para mejorar ese equilibrio de poderes que es tan necesario. Hagan su trabajo para que se castigan los tipos que cometen delitos dentro del Congreso, como este señor que violó a una señora, ¿no? Que no puede seguir trabajando ahí, es una vergüenza. Sí. Exacto, es una vergüenza que siga trabajando en el Congreso. Ese señor debe ser rápidamente sancionado, por lo menos suspendido. La Comisión de Ética tiene que actuar rápidamente para que no vuelva a regresar, además, ¿no? Y creo que hay un tema ahí de investigación seria que hay que trabajar, porque no puede seguir estando ahí. O cuando encuentren personas que están actuando bajo actos de corrupción, no los protejan, pues. O sea, realmente no pueden proteger a sus colegas porque son los colegas. Tenemos que, porque he escuchado varias frases también altisonantes de congresistas de la República, muchos varones defendiendo al congresista, ¿no? O sea, que había cometido el delito. Eso no puede suceder, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos. Que comiencen a trabajar fuertemente en estas reformas políticas que fortalezcan partidos políticos, que nos aseguren que lleguemos a las elecciones de octubre, también con el mayor grado de transparencia dentro de lo que va a ser el proceso electoral, que coadyuve a eso, ¿no? Que no sea simplemente un conflicto, sino que ayudemos a que haya esa transparencia y que, bueno, esa es poco la presión social, la presión política, y a los señores de la prensa, como tú, Luis, por favor, sigan haciendo su trabajo. Eso ayuda muchísimo a hacer saber qué está pasando, porque ustedes son el medio, no son los actores los que resuelven o critican. Pueden hacer crítica, obviamente, porque pueden tener opinión, pero su rol de investigación ayuda mucho a que se devele la verdad sobre lo que está sucediendo en el accionar del Estado. Claro que sí, nosotros hacemos nuestro trabajo. El que no quiere que hagan el trabajo es el presidente de la República a través de su abogado, ¿no? Que hoy ya estaba leyendo que ha presentado un nuevo recurso efectivamente para impedir que se puedan difundir informaciones, ¿no?, de que se están realizando en el Ministerio Público. ¿Qué alternativas tenemos de las que se barajan diariamente, ¿no? Vacancia del presidente, renuncia del presidente, que se vayan todos, o que trabajen conjuntamente el Ejecutivo con el Congreso. ¿Estas son las únicas alternativas que usted ve, o qué otras opciones tenemos? A ver, el tema de la renuncia, yo creo que el señor no quiere renunciar porque sabe que al día siguiente lo pueden meter preso, ¿no? Esa está clara, descartada. Está clara. El tema de que hay una vacancia, vemos que hay pues estos señores que han negociado la protección del presidente y sus delitos, y por lo tanto la vacancia no sale. Hay otra opción que es la de una inhabilitación, una suspensión en realidad, que está en el Congreso también, que requiere menos votos, pero tampoco sabemos si tienen los votos, que es relacionada a esta denuncia alrededor del tema de haber dicho que iba a dar tierras a Bolivia, este tipo de cosas, ¿no? No sé si tendrán los votos, todavía está en proceso, la comisión permanente tiene que juntarse, la comisión de acusaciones constitucionales tiene que juntarse para evaluar la presentación de ese caso y, bueno, seguir los procedimientos que corresponden. Creo yo que todavía no tenemos opciones muy claras. Lo único que no quisiera es que surja una situación de confrontación civil como la que ellos están proponiendo prácticamente, ¿no? Buscando el choque social. No queremos una guerra civil en el Perú.
Muchos periodistas ya están con miedo, lo he visto en algunos artículos, pensando que eso puede suceder. Dios mediante, no debería suceder. Creo que nuestro país es un país pacífico y no merece eso. Y ellos están propiciando esta confrontación, lamentablemente, este señor Castillo y su primer ministro. ¿Y usted cree que podamos llegar a esa situación? Pero vamos a los demás. ¿Usted cree que podamos llegar a esa situación de una guerra civil aquí? Mire, es bien difícil decirlo, pero ellos están propugnando eso, ¿no? Cuando hablan de que deben venir los ronderos armados a Lima, y entonces la gente que está defendiendo la democracia, ¿cómo va a reaccionar? Yo espero que no haya reacciones violentas, pero hay mucha gente que está muy preocupada en ese sentido y ojalá que eso no suceda. Sería lamentable, ¿no? O que tengamos que vivir sojuzgados ante este tipo de personajes que son personas que tienen una vocación autócrata, que no creen en las libertades ni individuales, ni en la libertad de prensa, ni en los principios básicos de lo que es una república, ¿no? Que cree que tenemos que hacer lo que ellos dicen, ¿no? Bien, y finalmente, aprovechando obviamente también su experiencia en el tema de economía, usted ha sido ministra del sector, es actualmente profesora también, por supuesto, de economía, lo sabemos. ¿Qué le parece esta transición o este cambio de Graham a Burneo? ¿Y cuáles serían los principales lineamientos que cree usted se deben impulsar para reactivar la economía? Bueno, Graham nos daba un poquito más de certeza, sin embargo ya varias medidas, me imagino que él trató de explicarle por qué no deberían pasar, pero fueron aprobadas por el Congreso, por el Ejecutivo. Entonces es una pérdida, realmente era un buen ministro, un buen funcionario público. Y Kurt Burneo, siendo una persona de izquierda que ha lanzado algunas ideas, ha sido viceministro de Hacienda, incluso en la época de Pedro Pablo Kuczynski, cuando Pedro Pablo era ministro, sabe de finanzas públicas, pero tiene esta mirada donde considera que el rol del Banco Central no solo debe ser de controlar la inflación, sino también ver el tema del crecimiento económico, y ese es un poco de riesgo. El otro lado de Kurt, que es una buena persona, es que va a estar muy solo, no hay un gabinete que lo acompañe. Ya hemos visto las medidas que salieron del Ministerio de Trabajo, que no las van a retroceder, que son medidas realmente malas para el desarrollo del empleo en el país, del empleo formal, y de otros ministerios que han seguido en esa línea. Y hoy día la aprobación de esta otra norma del IGB es como, estoy prometiendo estabilidad macroeconómica desde el MEP, pero estoy permitiendo que me desordene todo el sistema de recaudación. Y además generando un mal precedente, porque no va a ser el primer sector que va a pedir algo que ya fue, ¿no? Ya pasó la vez pasada con el IGB, con los alimentos, y fue un desastre, ¿no? No sirvió para nada. Entonces, desordenar el sistema, va a venir, la próxima va a ser los amigos transportistas del señor presidente, o de alguno de ellos, y van a decir, no, nosotros no queremos pagar más selectivo, no queremos pagar más IGB sobre las llantas, no queremos, o sea, ¿también los van a exonerar? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Entonces, vamos a desordenar todo un sistema y definitivamente hacerle mucho daño al desarrollo del país, sin recaudación, porque se viene mal. El tema recaudatorio, el año pasado y este año ha habido buenos precios internacionales, pero el próximo año no van a estar tan buenos. La economía global se ve como con estanflación, ¿no? Y es decir, inflación y poco crecimiento. Entonces, la demanda por minerales no va a ser tan fuerte y no hay proyectos que hayan salido, ¿no? Buenos. Frente a eso, la economía ya no va a generar tantos recursos como de impuestos como los de ahora. ¿Cómo vamos a financiar el gasto que es tan necesario, sobre todo en bienes y servicios como la educación y la salud pública? Perfecto. Bien, señor Arauz, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Estación Central. Buenas noches. Muchísimas gracias, Luis. Estamos al lado.